Está un poco caliente, ¿verdad que sí? No. Vamos a ver si refrescamos. Bien. Hoy en día la tecnología, ¿verdad? Pablo comienza diciendo, en cuanto a vosotros, estábamos ¿cómo? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, es decir, los pecados, anduviste en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí Pablo, en lo que hemos leído, hay 5 puntos que Pablo presenta, que vamos a tratar de cubrir, los 5 puntos que Pablo expresa aquí. Número 1 es el estado. Pablo presenta el estado. ¿Cuál era el estado en que estábamos? Muertos. ¿Cuál era nuestro estado? Muerto. Okay, entonces Pablo presenta el estado de muerto. Vamos entonces a estudiar un poquito ese tema. Porque dice la Biblia dice, claro, Dios dice que tú y yo estábamos muertos. Cuando Cristo vino a morir por nosotros, Cristo vino a morir por un montón de muertos. Porque nosotros estábamos muertos, dice, en pecado y en delito. Según entonces la Biblia, los muertos son aquellos que teniendo un cuerpo vivo, poseen un alma, pero están insensibles, sin percepción alguna, inmóvil en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la fe, no perciben. Entonces, muerto aquí se refiere a personas que tienen un cuerpo, tienen un alma, que bien, escuche bien, un cuerpo y un alma, pero su espíritu está muerto. No tienen sensibilidad o percepción en cuanto a la fe, en cuanto a la vida espiritual. Por eso es que no pueden ver, no pueden entender lo que nosotros hablamos. Ahora bien, ¿por qué dice que estábamos muertos? ¿Qué muertos estábamos? Vamos al libro de Génesis 2:16. Génesis 2:16. Mire qué dice ahí. Génesis 2:16, 17. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que comas de él, ¿qué iba a suceder? ¿Qué iba a suceder? Cuando el hombre comió del árbol del huerto de Edén, en ese mismo día, dice Dios, va a morir. Cayó el hombre muerto. ¿Cayó muerto? Dios dijo, ciertamente morirás. Pero el problema es que Adán después de ahí vivió como 900 años. Entonces, Dios le dijo una sentencia que iba a morir. Entonces, ¿qué se refería Dios a qué muerte? ¿O era que algún día iba a morir después de 900 años? ¿Qué Dios quiso decirle a Adán? Lo que Dios le está diciendo a Adán, el día que tú decidas, lo voy a parafrasear, el día que tú decidas voluntariamente desobedecerme a mí para obedecer al diablo, tu relación conmigo, tú y yo, se va
a desconectar. Va a haber una separación. ¿Va a haber una qué? Eso es muerte espiritual. Hay dos clases de muerte. Hay la muerte física, la biológica, que todos nosotros vamos a pasar si Cristo no viene. Y está la muerte espiritual. Muerte, definición de muerte es separación, ya sea la biológica o sea la espiritual. Es decir, que cuando una persona muere, ¿qué quiere decir que murió? Usted la está viendo la persona ahí. Pero ¿por qué decimos que murió? Su espíritu se separó de su cuerpo. Eso es todo. Cuando el espíritu, y digo el espíritu porque el espíritu es quien da vida. El alma es la persona, es quien es la persona. El espíritu y el alma son inseparables. Lo que se separa es el espíritu y el alma del cuerpo. Por eso dice la Biblia que nosotros vivimos en este tabernáculo temporal. Usted y yo estamos aquí temporal. Y mire que nosotros lo cuidamos mucho y lo acariciamos y lo perfumamos, ¿verdad? Pero este carapacho es temporal. No importa qué color tenga, qué forma tenga, es temporal. Y nos esmeramos tanto, gastamos tanto dinero en él, pero es temporal. Cuando nuestro espíritu y nuestra alma se separa de este cuerpo, decimos murió. Entonces, muerte en definición es separación. Entonces, en la muerte espiritual, vamos más allá. Dios le dijo eso en Génesis 2:16. El día que coma de él, va a haber una separación entre tú y yo. Su espíritu quedó muerto. ¿Por qué? Porque no tenía ya la comunicación o conexión o relación con el Espíritu de Dios. Apocalipsis 2:11. Vamos a Apocalipsis 2:11. Dice la palabra: el que tiene oído, oiga. Hablándole a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice a nosotros. El que venza. ¿Quién? Esto es para vencedores. Esto no es para perdedores. Esto no es para cobardes, inclusive. ¿Usted sabe dónde ponen a los cobardes? Junto con los idólatras y con los fornicarios. Dice que no van a entrar al reino de los cielos. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. Hombres y mujeres valientes. Y dice que a lo que venzan. Y no estamos hablando de vencer y de pelear contra ninguna persona, ni físicamente. Esto es una guerra espiritual que hay que vencerla. Y dice, a lo que venza, el que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. De la segunda muerte. Es decir, que la primera muerte nos va a afectar y de eso no podemos escaparnos si Cristo no viene. Pero la segunda muerte no te toca ni a ti ni a mí. Ahora mire lo que dice ahora Apocalipsis, lo dice más claro, Apocalipsis 20:13. Dice, Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Todas las personas que han naufragado en el mar, dice que el mar tendrá aquel día que sacarlo para afuera y entregarlo. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y los sepulcros, todos los que fueron sepultados. Y el Hades se refiere al lugar que le llamamos infierno hoy en día, el infierno, que también es temporal, no es un lugar permanente. El infierno tendrá que entregar todas las personas que están ahora en el infierno, igual que el mar entregará y los sepulcros entregarán a todos los muertos ese día, tendrán que sacarlo. Y mire lo que va a pasar. Todos los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Está hablando que va a haber, los muertos tendrán que resucitar, los que están en el infierno tendrán que salir del infierno. Ese va a ser el único alivio que van a tener, porque de ahí para allá va a ser toda una eternidad. El mar, los sepulcros, todos los que han muerto tendrán que resucitar, y dice que serán juzgados según sus obras.
Eso es lo que le llaman el gran trono blanco. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está hablándolo, personificándolo. La muerte y el Hades. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, escuche bien, esta es la muerte segunda. No el infierno, ahora fueron al lago de fuego. Siendo cosas, y no vamos a entrar en este porque no es el tema, pero como le dije, Efesios es un libro muy profundo, que entra en puntos bastante profundos. Pero el infierno es temporal, lo que es permanente es el lago de fuego. Y el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esa es la muerte. Hay dos, como dije, dos clases de muerte. La muerte espiritual o la muerte natural o biológica y la muerte espiritual. La muerte espiritual es la misma que la muerte biológica, simplemente es separación. Una es separación de nuestro espíritu y alma con nuestro cuerpo, la otra es la separación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y eso constituye muerte espiritual. Por eso dice el libro de Efesios que nosotros estábamos como muertos. Y Él vino y nos dio ¿qué? Vida. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Dice la segundo término que usa, dice la conducta. ¿Cuál era nuestra conducta cuando estábamos muertos? Anduvisteis en otros tiempos. Nosotros, dice Pablo, anduviste en otro tiempo. En otra palabra, anduviste significa vivíamos en otros tiempos. Tú y yo vivíamos ahí. Pareciera que el apóstol Pablo quería explicar con más detalle el significado de muerto en delitos y pecados. Y por eso dice, ahora entra al acto mismo de nuestra conducta, de nuestras acciones. La primera característica del muerto espiritual es su estilo de vida. Está hablando de su estilo de vida. El verbo andar se refiere a la manera de ser, de vivir, de resolver los asuntos de la vida, cómo nosotros nos desarrollamos, vivimos en la vida. Entonces, dice, andabais en otros tiempos. Andabas en otro tiempo. Es decir, que los muertos andan de acuerdo a la corriente de este mundo. La palabra la corriente en el libro de Romanos dice no conforméis al mundo o la corriente del mundo, ¿sí? Es decir, a la forma de este mundo, los principios de este mundo, los valores de este mundo que está hablando. Dice conforme a la corriente, usted sabe que el río lleva corriente, ¿verdad que sí? Y la corriente, a veces cuando en el campo decía, oye, la corriente es tan fuerte, cuidado con el río, no te tires, ¿verdad? Que el río está fuerte. Cuando la corriente del río está muy, muy fuerte, ¿qué sucede? Se lleva todo. ¿Y qué sucede cuando a usted le toca nadar en contra de la corriente? No avanza. Escuche esto bien. ¿Qué sucede? Nosotros estamos nadando en contra de la corriente. Mira lo que dice. Oiga bien, ese es el problema, que no entendemos estas verdades. Y nos quejamos, ay, que esto es que usted y yo tenemos que nadar en contra de la corriente. Si usted no quiere nadar en contra de la corriente, haga lo que dice ahí, haga lo contrario, vaya conforme a la corriente de este mundo. Pero el problema es que el final de la corriente de este mundo es el mismo infierno. Entonces ve que la vida cristiana no es algo de color de rosa. No, esto es nadar contra la corriente. Y que a veces que usted ve que no avanza, ve situaciones contrarias, y cuando la corriente está fuerte, que vienen palos y viene todo por ahí, usted tiene que cuidarse. Así estamos. La Biblia nos los presenta a nosotros en una forma metafórica para que entendamos claro espiritualmente cómo es nuestra vida ahora. Antes, ¿cómo andábamos? ¿Conforme a qué? A la corriente del mundo. Ahora, ¿cómo andamos?
En contra de la corriente. Si nosotros aprendiéramos estos principios, cuando viene esta situación decimos, no es que yo estoy en contra de la corriente, pero yo voy a seguir en contra de la corriente. ¿Sabe cuál es la gran verdad diferencia? Que aunque andamos en contra de la corriente, y como hemos dicho, ¿verdad? Cuando usted en lo naturalmente nada en contra de la corriente, ¿qué? Se cansa, no avanza. Lo bueno es que nadamos en contra de la corriente, pero tenemos en nuestra ayuda un motor fuera borda poderosísimo que es el Espíritu Santo de Dios, que nos impulsa en contra de la corriente y abrimos camino en contra de la corriente. Cuando se nos falta la fuerza, nos renueva la fuerza y podemos llegar, porque no porque nuestra fuerza, es porque el Espíritu Santo, fuera imposible para nosotros. Pero tenemos la ayuda del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida para que podamos nadar en contra de la corriente. Pero si no dependemos de Él, si no lo buscamos, si no ponemos nuestra vida en sus manos, si no lo obedecemos, entonces la corriente nos va a llevar. Nos va a llevar la corriente. Entonces dice que conforme a la corriente andábamos nosotros. Andar se refiere a la manera de vivir. Es decir, que antes vivíamos conforme a la corriente de este mundo, ahora vivimos en contra de la corriente de este mundo. Es mostrar que el reino de la tiniebla, ¿qué está mostrando aquí? Escuche bien. Que el reino de la tiniebla transmite órdenes en todas las direcciones, esclavizando a las almas sin que éstas tengan la más remota posibilidad de liberación. La corriente es una fuerza espiritual que ata a las vidas que no han nacido de nuevo y lo lleva cautivo en esa corriente rumbo al infierno. Manda señales de su reino de las tinieblas. Tercer punto, Pablo no habla, dice, el gobierno. No habla del gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿No habla de qué? De gobierno. Miren los principios poderosos, las verdades poderosas que hablan acá. Pablo no habla del gobierno. ¿Qué es el gobierno que habla? Tiene que entender que o vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o vivimos de acuerdo a la voluntad del diablo. No hay término medio. No hay término medio. O vive haciendo la... No es que, bueno, yo no estoy tan malo, yo trato de ayudar a Dios y yo trato de esto. No. Esto no es... Aquí no hay término medio. Jesús lo dijo claro. Jesús le dijo, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Si tú no estás recogiendo conmigo, estás desparramando conmigo. No hay término medio. La religión hoy en día quiere buscar término medio para acomodar a todo el mundo porque todo el mundo quiere estar políticamente correcto. Y nadie quiere ofender a nadie. Nadie quiere ofender a nadie. Todo sí, no, mi hermano, todo está bien, no hay que ser entendido, no está bien. No, sí está. Mi hermano, eso es mentira del diablo, no hay tal cosa. Nosotros hoy en día, la religión, la iglesia se ha vuelto muy aguada. Y no queremos ofender a nadie. Y entonces pues nadie, no, para que no se enoje, para que no se ofenda. Miren, mi hermano, es mejor ofender a alguien y que se salve, que no ofenderlo y que se vaya al infierno. Entonces dice claro que el conforme al príncipe de la tiniebla, los que viven siguiendo la corriente de este mundo, ¿ok?, lo hacen de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, quien está operando es un príncipe y la Biblia lo reconoce como un príncipe. Las fuerzas del diablo son superhumanas. Y a veces me da hasta temor oír creyentes que son o ignorantes o ingenuos. Y no, que el diablo cojo, que el diablo le hago esto. Mire, mi hermano, y a veces yo creo que Dios lo mira y dice, ay, pero si yo soy tan ignorante, mi hijo, pero yo voy a ir.
Y solamente la misericordia de Dios no guarda. Porque las fuerzas del diablo son superhumanas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún ser humano aquí en la tierra que pueda con el diablo. Si hubiese sido posible, Cristo no hubiera tenido que venir del cielo a la tierra para confrontarlo a él, para derrotarlo en la cruz del Calvario. El único hombre que vivió aquí en la tierra que pudo confrontar al diablo y vencerlo fue el Hijo de Dios, intachable, sin mancha, sin pecado. Él fue el único. Y nosotros podemos hacerlo y lo vencemos al diablo, no por nosotros, ni por nuestra fuerza, ni por recursos, ni por nuestra habilidad o poder. Lo hacemos por lo que Cristo hizo en el nombre de Cristo Jesús. Es decir, que cuando confrontamos al enemigo, cuando confrontamos al príncipe de esta tiniebla, usted no va con su nombre, usted va en el nombre de Cristo. Y cuando él lo ve a usted, él dice, espérate, que yo no está... ¿Usted cree que le está mirando a usted? Yo no sé si ustedes eran la película esta cómica que él viene y hay un tipo grande, fuerte ahí que vienen ahí y vienen a pelear y él es flaquito y él viene y está así asustado y cuando él viene casi así, los que están allá que vienen a pelear, hace así, lo ven y salen corriendo y dicen, venga, venga, y no está viendo para atrás, que detrás de él venían unos grupos grandes que venían de los amigos de él y él no lo estaba mirando, que él no estaban huyendo de él, sino el que estaba detrás de él, que era un gigante así. Y a veces nosotros pensamos que somos nosotros. No, es quien está con nosotros. Y el que está mirando no es a ti. ¿Recuerdan a los hijos del sacerdote Esteban? Que fueron y dijeron, en el nombre del Cristo que Pablo predica, sal fuera. Y dice, espera. Cristo, que sí, lo conocemos. Y a Pablo, nos dando pela por donde queda, sí lo conocemos. Pero, entre paréntesis, ¿qué vela pintan ustedes en esto? ¿Quiénes son ustedes? Y dice que se levantó el demonio y le cayó encima y los hirió, salieron corriendo como patica, ¿para qué te tengo? Porque esto no es cuestión de fuerza humana. Entonces la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Y dice que Él es el que está operando, está operando en los hijos de desobediencia. Él es el que está operando. Es interesante que la palabra en el griego que habla de príncipe es arconte, que significa gobernante o magistrado. Es un gobernante, es quien gobierna en el griego arconte, que significa gobernante o magistrado, que está operando en este mundo. ¿Ok? Entonces, o de acuerdo, dice que viven de acuerdo con él. En el Nuevo Testamento lo habla claro, ampliamente de esto. Al hablar del diablo como príncipe de este mundo, el Señor Jesús se limitó a mostrar que estaba derrotado antes de comenzar la gran batalla. El enemigo es fuerte, es poderoso, pero Jesús habló claro y dijo que el más fuerte, el más poderoso, vino y lo derrotó. De la única forma que el hombre natural puede vencer a las fuerzas espirituales es por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. ¿Okay? Dice que tiene potestad de dirigir u ordenar. Él tiene la potestad de dirigir u ordenar. Es la potestad, cuando habla de potestad, habla de autoridad. Tiene autoridad. ¿Qué tiene autoridad? La autoridad puede ser inherente o delegada. En este caso no es delegada. Dios no le delegó al diablo autoridad. Es inherente, ¿por qué? Porque Dios se la dio al hombre en el huerto del Edén. El hombre recibió la autoridad de Dios. Dios le dijo, cuando Dios hizo al hombre, lo puso en la tierra, Dios le dijo, subyugarla, tú eres el juez, tú eres el Señor y tú vas a enseñorear de la tierra. Cuando el enemigo viene y vence al hombre, el hombre desobedece. La Biblia dice claro que si alguno es vencido por alguien, viene a ser esclavo de aquel que lo venció. Es decir, que cuando el Satanás vence al hombre en el Edén, el hombre viene a ser esclavo
del diablo. Y el diablo usurpa, su autoridad no es delegada. No es delegada. Simplemente, o usamos mejor la expresión, fue robada del hombre por engaño. Y la Biblia dice claro que cuando sucedió, el hombre vino a ser esclavo. Por esa razón, era necesario que Dios, como Dios no podía venir y decirle a Satanás, dame la autoridad, dame la creación que le robaste al hombre. Mire dónde viene la justicia de Dios. Son cosas que en nuestra mente a veces no la podemos entender. ¿Por qué? Porque aunque fue adquirida de una forma por engaño, pero al final del día era legítima para él. Fue por engaño, pero el hombre fue que se dejó engañar. Ese es el problema de él. Y Dios, en la justicia de Dios, no podía ahora venir a quitársela al diablo. Y decirle al hombre, tómala de nuevo para atrás, pero no te la dejes quitar esta vez, ¿ok? Oye, qué bueno hubiese sido, ¿verdad? Dios, ¿usted no cree que Dios hubiera podido hacerlo? Seguro. Dios podía hacer de nuevo, mira, y le quita todo el imperio, y le quita todo, y le decía, y se lo volvía a dar al hombre, pero esta vez cuídate, que te voy a dar otro chance. No. Por la justicia de Dios, el hombre se dejó quitársela, se dejó vencer, y ahora era del diablo, no era delegada, era inherente, se la absorbió, se la quitó. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Bueno, solamente el hombre podía venir y quitársela, porque al hombre fue que le fue dada, no Dios. Dios ni los ángeles podían. Los ángeles podían venir, luchar, arcángeles y serafines. Pero los ángeles no podían porque a los ángeles no les fue dada. Y Dios no podía porque ya Dios se la había dado. Solamente el hombre podía venir y quitarla, porque a ti fue dada, tú tienes que quitarla. Dios dijo, de la única forma que esto va a poder resolverse es que yo voy a tener que hacerme hombre, ir a la tierra y volver a enfrentarme con este diablo para quitarle lo que le quitó al hombre. Cuando Cristo se confronta con el diablo, tiene que confrontarse como hombre, no como Dios. Si Él se manifiesta como Dios que es, el diablo sale. Pero por eso sudó, por eso daba gota de sangre, por eso dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como tú quieras. Por eso fue en la agonía de Cristo, porque Él tuvo que confrontarla como hombre. Entonces, cuando habla aquí del príncipe, Cristo ahora habla de que fue ya derrotado, no por los ángeles ni por Dios como Dios, sino por Dios hombre, por Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, esa es la autoridad que le fue delegada. Y lo primero que vemos es que cuando Dios se la dio a Adán, ahora en Cristo Jesús, Adán la pierde, Cristo ahora como hombre viene, la recupera y nos dice a nosotros, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Ahora, por tanto, ustedes vayan y prediquen este evangelio, y yo estoy con ustedes. Dice la Biblia que Cristo vino y le quitó la llave del imperio, de la muerte que lo tenía. Cristo vino y lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál era el tercer punto? El de acciones. ¿Cuáles eran nuestras acciones? Las acciones. ¿Cuáles eran las acciones? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Por la construcción de los versículos del 1 y el 2, parece que Pablo se refería solo a los gentiles. Pero noten bien el cambio gramatical de Pablo cuando dice, pero todos nosotros, en lo cual es vosotros, dice, vivía, pero ahora Pablo dice, en lo cual es todos nosotros. Pablo se incluye él en esto. Todos nosotros vivíamos. Es decir, que incluyéndose a los que eran de la ley y los que no eran, y los gentiles, todos nosotros. De modo que en Romanos, cuando Pablo habla también referente a de que no hay acepción para Dios de los ni judíos ni gentiles, ¿recuerdan? Ni libre ni esclavo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo dice, ahí estaban judíos, gentiles, griegos, todos estábamos ahí, en esa posición. Próximo, la condición. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era nuestra condición? Hijo de iras. ¿Nosotros éramos qué? Hijo de ira. Cuando habla de hijo de ira, está hablando de que nosotros como los gentiles, la ira de Dios, nosotros vivíamos bajo la ira de Dios. Éramos hijos de ira. Y mira lo que Pablo dice, éramos hijos de ira, lo mismo, éramos hijos de ira como los demás. Es decir, y él se incluye que aunque eran judíos, aunque eran gentiles, aunque eran griegos, quien sea, todos eran hijos de ira. El mundo entero estaba bajo la hija de ira. Entonces mire cómo ahora el versículo 4 habla otro panorama. Pero aunque éramos hijos de ira, pero aunque estábamos muertos en pecado, pero aunque estábamos esclavos por el diablo, pero aunque íbamos con la corriente de este mundo, hay un pero que cambia todo el panorama. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuál fue la causa? Su gran amor, con que nos amó aún estando nosotros, y vuelve, repite la expresión de nuestra condición, nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo, y hace una exclamación, por gracia soy salvo. Y a veces nosotros queremos afanarnos tanto por la salvación, que porque tenemos que hacer esto, juzgamos al otro por aquello y miramos al otro. ¿Sabe qué? Es por gracia. Es por gracia. Eso es lo grande de la gracia de Dios. Y a veces decimos, es que es no fair, no es justo. ¿Sabe qué? La gracia de Dios a veces parece que no es justa. Porque la gracia de Dios toma al que está allá abajo, que uno cree que no tiene esperanza, y lo levanta, lo salva, lo santifica y lo usa. Esa es la gracia de Dios. La gracia de nosotros marcamos a la gente, nosotros la cortamos a la gente, pero la gracia de Dios, ¿sabe qué? Que no hay ninguna diferencia para Dios en el pecado pequeño o pecado grande. Nosotros no. Aquello se puede pasar porque, todo eso no. Pero a sí, no, lo que era Dios, eso no. ¿Sabe qué? Cuando Dios lo ve a todos iguales. Una base de pecadores rumbo al infierno, y de todo tuvo misericordia, y de a todos nos salvó por la gracia de Él. Nadie puede decir, bueno, no, yo no merecí más que aquel, porque yo no tenía tanto. Es porque por poco o por mucho, como quiera, vamos a ir al infierno. Porque es totalmente, 100%, por gracia sois salvo. Por gracia. Y si nosotros nos acordáramos siempre, por gracia soy salvo. Y oye lo que dice. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo, oiga bien, nos resucitó. ¿Recuerdan que el capítulo 1 que hicimos decía, nos bendijo? ¿Recuerdan? ¿En qué tiempo estaba hablando? Sí, que hemos sido, ya hablamos y ya estudiamos que hemos sido bendecidos en el pasado. Toda bendición ya se nos ha sido dada en Cristo. Nuestro trabajo es cómo podemos nosotros tomar por fe esas bendiciones que están en el mundo espiritual para aplicar en el mundo natural. Pasado. Ahora, escuche, en el mismo tiempo, otra verdad grande. Dice, nos resucitó. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo fuimos resucitados? Sí, siempre que hablamos de resurrección estamos, bueno, un día cuando Cristo venga vamos a resucitar, ¿verdad que sí? Pero aquí dice que ya fuimos resucitados. Wow. Nos resucitó, tiempo pasado.
Es decir, que en el mundo espiritual ya tú fuiste resucitado. ¿Por qué? Porque recuerda que tú estabas muerto. Ahora tú resucitaste de los muertos. Entonces, y ahí entramos, ahora no vamos a entrar en eso porque ya el tiempo no tenemos. Todas las resurrecciones que hay, las diferentes resurrecciones y quiénes van a resucitar en qué resurrección. Y vamos a ver todas las diferentes resurrecciones que hay. No pensamos que hay dos, pero hay mucho más de dos. No vamos a entrar ahí ahora. Pero habla del pasado que ya hemos sido resucitados. En el mundo espiritual ya tú fuiste resucitado. Tú resucitaste en el mundo. Ahora bien, va aún más profundo, más profundo. No solamente nos resucitó. Estamos esperando que Cristo venga. Cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo primero que va a suceder cuando Cristo venga? Si Cristo viene ahora mismo, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo primero que va a suceder? Lo primero. ¿Ah? Los muertos resucitan. Primero, los muertos resucitan. Y después que los muertos resucitan, ¿qué es lo segundo que va a suceder? No, segundo. Los que están vivos son transformados. Es un orden. Primero. Lo primero que es muerto en Cristo, diga ahí en Cristo, porque ahí no se van, no todos, los que no están en Cristo no sé ahí. Ahí se quedan. Los que están los muertos en Cristo resucitan. Primero. Segundo orden. Los vivos en Cristo son transformados. Tercer evento. Todos juntos son arrebatados. Es una secuencia de órdenes. Y la Biblia, claro, lo especifica: orden. Y luego que somos arrebatados, ¿cuál es el cuarto? Allí reinaremos con Él. Ahora bien, ve que se lo puse en lo natural, lo que va a suceder. Ahora, mire esto mire ahora. Dice, juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. ¿Qué tiempo está hablando? Ya no estamos esperando aquella resurrección, ya lo hizo aquí. Segundo, junto con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos ahora? Yo le expliqué de las bendiciones que están en el mundo espiritual, pero ya han sido dadas. Esta es la misma verdad. Todo lo que va a suceder en lo natural ya sucedió en lo espiritual. Primero lo espiritual, luego lo natural. Ya todo lo que va a pasar ya ha sucedido en lo espiritual. Y luego va a efectuarse en lo natural, físicamente, muerto, biológicamente, resurrección. Pero en lo espiritual dice ahí que ya fue efectuado. Nos resucitó espiritualmente y nos hizo, ¿qué tiempo está hablando? Ahí no dice nos va a hacer sentar, nos hizo sentar. Que sí, que en el mundo espiritual usted y yo ya estamos con Cristo para gobernar esta tierra y tomar autoridad en esta tierra para proclamar el nombre de Cristo y para nosotros expandir el reino de Dios en esta tierra. La iglesia es poderosa. La iglesia es poderosa. El diablo ha hecho un muy gran trabajo en mantener a la iglesia ignorante. Pero la iglesia es poderosa. Y si la iglesia simplemente despertara esta revelación y entendiera esto y se moviera, pero espérate, nosotros tenemos la autoridad, nosotros hemos sido resucitados con Cristo Jesús y nosotros estamos en los lugares celestes con Cristo Jesús, lugares celestiales, en lugar de autoridad y de poder para ejecutar la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda, sino que tome el proceso de arrepentimiento. Salvación a tu humanidad. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, porque por gracia soy salvo, pues dice, por medio de la fe, y el último punto que voy a ver, porque esto es tremendo, pero vamos a dejarlo ahí, porque, óigame,
Dice, y vuelve y repite y reclama, por gracia soy salvo. Y ahora añade un poco más. ¿Somos salvos por qué? Por medio, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, que para que la gracia de Dios se manifieste en mí para salvación, yo tengo que efectuar fe. Pero se va un poquitito más profundo. ¿Quiere un poquito para terminar? Un poquito. Esa fe que tú ejercites para salvación por la gracia de Dios ni siquiera es tuya. No es que tú dices, yo tuve fe y por la fe yo recibí. No, tú no tenías nada. Tú no tenías nada, ni siquiera fe para creer, para ser salvo. Pero lo que dice claro. Por gracia soy salvo. Luego, segundo, por medio de la fe. Y luego, tercero, y esto ni siquiera es tuyo. Fue un regalo de Dios. La fe fue un regalo que Dios te dio para que tú creyeras, para que fueras salvo por la gracia de Él en el nombre de Cristo Jesús. Puesto de pies. Padre, gracias te damos por estas lecciones de tu palabra. Gracias te damos, Señor Dios. Ellas son ricas. Ellas nos fortalecen, nos enriquecen, Señor, nos vivifican. Tu palabra es vida, tu palabra es verdadera. Gracias te damos, Señor. Permite que podamos cada día más, Señor Dios, recibirla, atesorarla, entenderla, aplicarla a nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para orar a Dios con nuestro diezmo, nuestra ofrenda, la primicia de nuestro fruto. Mientras nos preparamos para nuestro recuerden a los hombres. ¿Cuántos hombres tenemos en la casa de Dios? Estamos preparando nuestra conferencia de hombres. Véase con el hermano Felipe. Para más detalle, en la centro de información están los volantes. Quisiéramos que, puede pasar si tiene. Quisiéramos que usted, todos los hombres se actívense. Están los por medio de media, están los flyers. Póngalo en su página de Facebook, en Instagram. Vamos a hacer un mover, amén. Vamos a hacer un mover. Hay hombres allá afuera que necesitan de Cristo, necesitan lo que usted y yo tenemos de Cristo, amén. Así es que vamos a trabajar. Hay un programa, la pastora Alicia preparó un programa de oración, de intercesión. Este sábado, ¿a qué hora, pastora? Este sábado a las 10, a las 2 y a las 6, 7 de la noche. Aquí, ¿ok? 10, 2 y 6. Este sábado, 6, 7. Yo no sigo 6, no sé. Quizás es que diga 6 para que tenga las 7, Liz, que quizás no será eso. Amén. Pero sí, ya ustedes saben, va a estar con nosotros el profeta Fabio, hombre que ya todos vimos la magnitud del poder de Dios, como usa este hombre. Va a estar un pastor Juan Luis de la República Dominicana, estará también ministrando. Va a estar poderoso. Tenemos local, tenemos aquí, va a estar ministrando nuestra adoradora Chelsea, estará ministrando en la adoración, amén. Así es que va a ser poderoso. Así que esperamos que no perdamos esta oportunidad para compartir y traer a otros hombres. Y la meta es que podamos ver una cosecha de hombres en esta campaña. Lo hemos programado estratégicamente. Tan pronto termina la Semana Santa, el día de resurrección, domingo, la próxima semana seguimos con ese impulso en una campaña, ¿ok?
profética, una campaña profética, apostólica y profética que vamos a tener. Amén. Así que Dios le bendiga, puesto de pies. Padre, gracias te damos. Salimos de este lugar. Te pido, Señor, la bendición sobre cada uno, que este resto de esta semana sean bendecidos, sean prosperados en todas las cosas, que el favor tuyo y la gracia tuya le cubra, le proteja, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.